Ahí sentaditos, ahí donde están. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 27. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 27. Y bueno, para todos, hermano, un abrazo para todos en esta noche. Vamos a esperar a que todos se ubiquen y así todos participamos en la lectura de la palabra del Señor. ¿Encontraron? Amén. Leámoslo todos, leámoslo. Vamos a esperar a que todos se ubiquen. Segunda de Samuel 1, versículo 27. Dice así la palabra del Señor. Leámoslo todos. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Hasta ahí la palabra del Señor. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Quiero predicar un tema, como ya hemos orado, el declive del cristiano. ¿Cómo es el tema en esta noche? El declive del cristiano. O sea, ¿por qué un cristiano, por qué un creyente decae en la vida espiritual, decae en la vida cristiana? Y tiene que haber unas causas. Amén. No es que un cristiano, un creyente de momento dice, no, yo ya no vuelvo a la iglesia. Ya ha venido con un proceso. Y la palabra de Dios es algo tan maravilloso que nos permite a nosotros ver o conocer las grandes victorias que han tenido los hombres de Dios. Bueno, usted lee a lo largo de la Biblia, los hombres de Dios han tenido grandes victorias, pero la Biblia también muestra, deja ver cómo grandes hombres de la Biblia también han sido derrotados. Esto no es algo que de pronto nos acontezca a nosotros, sino que hay hombres de Dios, hombres especiales que estuvieron en las manos del Señor, pero en algún momento cayeron, en algún momento fracasaron. Gloria al nombre de Jesús. Y por eso, hermano, digo yo en esta noche que nadie, óigame bien, nadie puede sentirse totalmente seguro de que no va a caer, de que no va a caer en un error. Y por eso, hermano, nosotros todos los días necesitamos el poder del Espíritu Santo, que nos ayude, nos guíe, nos dé el valor, la fortaleza para caminar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Miren, hermanos, el caer es parte del aprendizaje en la vida cristiana. Cuando un niño está comenzando a caer, cuando está comenzando a caminar, cae muchas veces. Yo por lo menos a los 3 míos, con ellos sí me tocó ver muchas caídas. Y fueron tan dolorosas que pienso yo que me dolió más a mí que a ellos. Por lo menos a Brian, vean. Le compramos una moto de esas de pasta, una moto de esas, y el hombre se puso una caja de cartón en la cabeza. El casco. Salió empitado, hermano, por un corredor y allá fue a parar contra la malla. Me dolió más a mí. Es claro, yo corrí a levantarlo. Pero mire, hermano, que de alguna u otra manera las caídas son parte del proceso, del aprendizaje, el aprender a caminar. Porque mire, hermano, nosotros estamos expuestos a caer mientras que avanzamos en el camino. No sabemos qué pueda suceder en la vida cristiana. Y en algún momento de la vida, de pronto, hermano, llegará algún tropiezo. Pero ¿cuál es la cuestión? Es que nosotros tenemos que volvernos a levantar. Demos una alabanza al nombre de Jesús. Hay veces nos sentimos débiles, nos sentimos sin fuerzas. Y hay cristianos que cuando se sienten débiles, lo primero que hacen es visualizar el mundo, mirar las cosas del mundo, mirar la vida pasada. Pero hermano, no debe ser así. Nosotros tenemos que correr a Dios. Tenemos que correr a los brazos del Señor. En algún momento nos sentimos débiles, pero el Señor está dispuesto para darnos la mano y levantarnos en todo momento. Gloria al nombre de Jesús. Demos una alabanza al Señor. Gloria a Dios.
Dice en Proverbios capítulo 24, el versículo 16. Yo creo que va a tocar. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal, dice la palabra del Señor. De manera, hermano, que la palabra del Señor nos enseña y que el justo así caiga. Oiga, hermano, así el justo caiga, el justo se vuelve a levantar. Bueno, ¿cuántas caídas hemos tenido nosotros en la vida cristiana? Pero el Señor nos ha dado la fortaleza. Aquí estamos, hermano, a pesar de las luchas que hemos tenido. Algunos dicen, Señor, vea, yo voy luchando, voy a arrastrar, pero voy a ir gateando. Otros dicen, Señor, pero ahí voy, Señor. Voy de tu mano, Señor, y yo sé que tú no me dejarás, no me desampararás. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a levantarnos en el momento que nosotros caigamos. Mire, hermano, el Señor nos ha dejado a nosotros grandes promesas. ¿Cuáles son esas promesas? De que Dios nos va a restaurar en el momento que nosotros caigamos. Dios sabe que nosotros somos débiles, que tenemos flaquezas, que en algún momento de nuestra vida podemos tender a fracasar, pero el Señor dice, no, yo estoy con usted. Aún en las caídas, aún en las dificultades, aún cuando tú estés andando mal, Dios dice, ahí estoy para ayudarte. Dice en el libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 24, dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene de su mano. Hermano, Dios nos sostiene de su mano. Dios nos lleva a nosotros, hermano, de su mano para andar en este camino. Pero tenemos que comprender que también la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que procurar por mantenernos sin caída. Tenemos que luchar por sostenernos firmes. Tenemos que luchar y procurar por estar firmes en el camino del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Corintios capítulo 10, el versículo 12 y 13 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Miren, hermanos, el que esté firme, dice, mire que no caiga. Mire que no caiga. Dice, porque las tentaciones que nos han llegado no son cosas que realmente sean sobrehumanas. Todos hemos pasado por momentos de tentación. Hemos tenido tentaciones. Y es tanto, déjeme decirle que usted no solamente ha sido el único que ha tenido momentos de tentación. Todos hemos pasado por esos procesos, pero fiel es Dios, dice la palabra del Señor. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podemos resistir. Hermano, yo no sé qué situación esté viviendo usted, si de pronto usted esté siendo tentado en alguna cosa de su vida, pero déjeme decirle que Dios no va a permitir que usted sea tentado más de lo que usted pueda soportar. Cuando el Señor ve que usted está, hermano, realmente en una situación tan dura, ahí está el Señor para ayudarlo. Así es con Dios, hermano. Porque juntamente con la tentación viene la salida. Dice, para que podáis soportar. Hermano, yo le digo una cosa. De los que estamos aquí en esta noche, yo considero que ninguno de nosotros ha sido más probado que Job. Porque Job, en las cosas que él vivió, hermano, imagínese usted, el enemigo se ensaña contra él y en un solo día pierde todo lo que él tenía. Pierde sus riquezas, pierde sus criados, y no solamente eso, sino que en un solo día entierra a todos sus hijos. Gracias a Dios, pues el Señor hasta ahora nos ha guardado una situación como esa. ¿Cierto que sí, hermanos?
Hay veces uno se siente tentado por una cosa, por otra. Algunos otros se sienten tentados porque llega la Navidad, porque llega diciembre, porque comienza a sonar el baile, pero realmente no ha pasado realmente por situaciones que sean tan duras que no sea capaz de soportarlas. Que se siente tentado por las cosas del mundo, que el mundo, cuando usted pasa el mundo, le hace así: venga. Pero no, esté tranquilo, hermano, Dios está con nosotros para darnos la salida. Gloria al nombre de Jesús. El último versículo, en la versión lenguaje sencillo, ¿sabe qué dice? Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido, y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que puedan soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas, y así podrán resistir. Hermano, nos podemos ver metidos en una tentación, pero Dios nos va a mostrar cuál es la salida. Dios nos va a mostrar a nosotros cómo soportarlo. Por eso, hermano, el pensamiento de hoy es enseñar a la iglesia cuál es ese declive. ¿Por qué un cristiano cae? ¿Para qué? Para no volver a cometer los mismos errores. Entonces, en base a esto, ¿por qué caen muchos cristianos? ¿Por qué? Primero, caemos por la rebeldía que hay en el corazón. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 15, el versículo 23, dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Bueno, en el caso de Saúl, fue un hombre obstinado. ¿Qué quiere decir la palabra obstinado? Era un hombre terco, que se dejaba llevar por su parecer. Parece ser que hay algunos cristianos que de alguna manera son obstinados, o sea, tienen algo de terquedad, sino que es que hay unos que la tienen toda. Hay algunos hermanos que, mejor dicho, no les gana a nadie. Lo que diga eso es, y nadie le gana, y algunos dicen: delante de mí solamente mi nariz. Pero miren, hermanos, realmente la rebeldía en el corazón ha hecho de que muchos cristianos fracasen. ¿Por qué? Porque el problema de muchos es que queremos caminar en el camino de Dios, pero algunos lo quieren hacer a su manera. No hay un temor de Dios en su corazón. Sigue viviendo según su propia mentalidad y no se quiere someter a la voluntad de Dios. Y eso es una actitud que la palabra de Dios le llama rebeldía. O sea, querer vivir a mi manera. Y la palabra del Señor nos enseña, nos indica. Pero mire, hermano, uno de los pasos en el declive, en la caída de la vida cristiana, es porque muchos se dejan llevar por su parecer. Y luego, ¿qué sucede? Caen enredados en grandes problemas. Comienza a enredarse en problemas y comienza una rebeldía contra Dios. Y de pronto algunos no lo hacen abiertamente, pero hermano, algunos dicen: no, eso no me gusta a mí, esto no me agrada a mí, eso que predicó el pastor no me gustó, esto no me llega a mí, eso no es para mí. Entonces, hermano, de esa manera algunos omiten la palabra del Señor y entran en un estado de rebeldía. Por eso Dios siempre nos mostrará el camino a través de su palabra. Por eso el Espíritu Santo siempre nos estará guiando. ¿Para qué? Para saber de qué manera nosotros vamos a agradar a Dios. Es que la palabra de Dios dice que uno no debe ser sabio en su propia opinión. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Proverbios capítulo 26, versículo 12 dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que él. Hermano, cuando un cristiano, hermano, se deja llevar por su propio pensamiento, su propia opinión, esto hace de que comience su caída en la vida cristiana. Otro aspecto es: caemos por nuestros malos consejos.
o por nuestros malos consejeros. Mire, cuando un cristiano está, hermano, en una situación dura, en una situación difícil, y de pronto siente que está tambaleando en su vida cristiana, hay veces, hermano, van a buscar consejo, pero no todo el mundo le puede aconsejar para bien. Dice la palabra del Señor, Proverbios capítulo 11, versículo 14, dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas la multitud de consejeros hay seguridad. Mire, hermano, todos en la vida necesitamos que alguien nos oriente. Yo como pastor, yo necesito orientación. Yo para poder ser un pastor necesito orientación. Nosotros tenemos unas directrices, tenemos unos directivos que nos están formando, nos están capacitando. Pero hermano, yo no puedo decirle que yo ya me las sé todas. No, de ninguna manera, hermano. Todos necesitamos que alguien nos guíe, nos oriente. Pero ¿cuál es la situación? Buscar una persona que no tiene sabiduría, una persona que no tiene experiencia en dar un consejo. Imagínense usted, una vez me llegó una muchacha a la capilla, ya le había dicho a ustedes esto: pastor, es que quiero conseguirme un novio, pero el muchacho no es de la iglesia. ¿Usted me deja tener un novio que no sea creyente? Y yo le dije: hermana, pero usted, ¿por qué me dice eso? La misma ley dice que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. No está bien que usted se relacione con alguien que tampoco va a buscar de Dios. Bueno, le di las razones. Mi hermana, no me parece bien. Y salió contenta, saltando y gritando. Y me dijo: el pastor me dejó tener novio. Y las amiguitas que estaban afuera, hermanos, estaban esperando para saber cuál era la noticia que le había dado el pastor. Pero miren, hermanos, ¿cuántas veces nos hemos acercado a buscar un consejo a alguien? Por lo menos que dice: vea, yo tengo problemas, tengo dificultades. Y le dice: no, eso tómese una cerveza. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos tenido dificultades en la vida cristiana y en vez de buscar al pastor o buscar a alguien que lo oriente a uno, un diácono, alguien un servidor de Dios que tenga buen testimonio, antes al contrario va donde los amigos ya que están afuera de la iglesia y le dice: no, eso qué cuento, eso péguese una bailadita, eso tómese aquello, haga esto y aquello, y nunca va a haber un consejo sabio? Por eso tenemos que tener en cuenta, hermano, de que hay un siervo de Dios, hay un hombre de Dios que está guiando, orientando. ¿Para qué? Para que haya un buen consejo. Vean, muchos cristianos han fracasado en la vida espiritual, en la vida cristiana, porque han tenido malos consejeros. Y aún en la misma iglesia, hermanos que no los han aconsejado bien. ¿Y qué me dice usted cuando escuchamos la palabra del Señor, cuando escuchamos el consejo de Dios y no lo recibimos? Porque hay veces esperamos de que sea alguien el que nos dé un consejo, pero el pastor en todo momento está instruyendo, está enseñando, está mostrando, hermano. Pero cuando uno busca a alguien que lo aconseje, pero no está bien en las cosas de Dios, o no tiene la madurez espiritual, es como dice la Biblia: es un ciego guía de ciegos. Y si un ciego guía a un ciego, ¿a dónde van? Dice que ambos caerán en el hoyo, dice la palabra del Señor. Entonces, es peligroso que una persona que no tenga la sabiduría posiblemente lo lleve a uno a apartarse de Dios por un mal consejo. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Miren lo que dice la palabra del Señor: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y dice: y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con sus suaves palabras y lisonjas engañan a los de corazones ingenuos. Entonces, hermano, es importante, hermano, uno buscar a alguien que lo aconseje, pero que sea alguien que tenga madurez, que tenga sabiduría,
que sea una persona de buen testimonio. Pero si usted busca uno que de pronto está en peor condición que usted para que lo aconseje, lo más seguro es que de pronto los dos dirán, no, pues lancémonos los dos. No tengo nada contra nadie, no, pero estamos hablando, hermano, de por qué un cristiano fracasa. Otro aspecto es por la dureza del corazón. Hermano, mire que un corazón endurecido, hermano, hay veces es difícil que Dios trate con esa persona. Porque Dios es queriéndole hablar y él es pensando, no, eso no es para mí, o me están echando sátiras. Pero dice la palabra del Señor, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Cuántos dicen amén? Yo pienso, hermano, que no es bueno endurecer el corazón a Dios. Deje que Dios lo toque. Deje que Dios en esta noche haga lo que tiene que hacer en su vida. Porque mire, hermano, que la dureza del corazón es más grave que la rebeldía. ¿Por qué? Porque el rebelde conoce el camino. El rebelde conoce el camino y quiere probar su camino. Pero cuando la persona endurece el corazón a Dios, dice la palabra del Señor que caerá en el mal. Es más difícil. La dureza del corazón es grave. ¿Por qué? Porque la persona está cayendo constantemente, está sufriendo las consecuencias de sus caídas, pero nunca tendrá dolor, nunca se dejará ayudar. La persona que endurece su corazón, entonces dice, no, yo no necesito que me ayuden, yo no necesito que nadie esté conmigo. Y de esta manera endurecen el corazón a Dios. Pero este es un peldaño a la caída de un cristiano. Qué bueno que nosotros en esta noche le digamos al Señor que nos dé un corazón sensible. Un corazón sensible a oír su voz, su palabra. El Señor quiere ayudarlo a levantarse. El Señor no quiere dejarlo caído. El Señor no quiere dejarlo postrado. El Señor quiere que usted siga, avance en el camino. Otro peldaño es en las causas de una caída, es porque muchas veces nos creemos intocables. No, yo soy tan fuerte que no, yo que voy a caer. Ay, hermano. Un cristiano que diga, no, es que yo soy tan fuerte que, mejor dicho, a mí me pueden pasar la tentación por el frente y no pasa nada. Miren lo que dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 6, versículo 27 al 29. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. ¿Por qué relaciona el Señor esto con el llegar a la mujer de su prójimo? Es que hay algunos que dicen, vean, no, es que yo me siento tan fuerte que, vea, yo puedo tener la tentación, el pecado ahí en el frente y no pasa nada. Uno llega a una madurez espiritual donde realmente uno, hermano, no, ya eso ya no le llega a uno al corazón, las cosas del mundo, no. Pero mire, hermanos, ¿cuántos que son solteros se van a visitar a una muchacha sola? Y se le dice, hermano, no vaya allá. O al contrario, ella va y visita a un muchacho. Y dice la palabra del Señor, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Eso es como poner el gatico a cuidar la carne. Sí, hermanos. La tentación es algo tan terrible, y cuando el hombre se deja llevar por la tentación es como un carrito cuando se queda sin frenos. Que después de que coja ventaja, hermano, ya no hay nada que lo pare. Nunca podemos llegar a creer de que podemos jugar con el pecado y nunca va a pasar nada. Que no, que yo voy para una fiestica, pero no, mis amigos toman ahí, pero no, yo no siento nada. Vea, hermano, el diablo es tan astuto que ese día se levanta usted por la mañana como sin ganas de nada, aburrido. Luego llega el trabajo y el patrón o el supervisor lo regaña.
Luego comienza usted a trabajar y se le dañó lo que estaba haciendo. Y luego sale usted del trabajo y lo está esperando su esposo o su esposa bravo o brava. Y usted dice, yo ya no quiero ni llegar a la casa, hermano. Y el enemigo pone circunstancias, monta el escenario. ¿Para qué? Para llevarlo a la caída. Ah, estoy aburrido, y entonces, hermano, muchos en medio de la aburrición, en medio de la depresión, buscan cosas dañinas. Algunos dirán, yo no quiero ni llegar a la casa, y ahí mismo se le atraviesa un amigo, oiga, ¿por qué no vamos, nos tomamos una cervecita, hombre? Para los riñones. Miren que el enemigo es tan astuto para montar el escenario, y usted no puede decir, no, yo no soy capaz. Pero hermano, el enemigo es muy astuto, es sutil. Dice la palabra del Señor que el enemigo usa zapaticos de algodón, decía un cantante, ¿cierto? Se mete así, hermano, todo suavecito, cuando menos piensa, porque ya está metido en medio de los dos. Ya está metido en medio del hogar. Ya usted se siente tan tentado que usted ya no es capaz de frenar. Entonces, uno no puede jugar con fuego porque se quema. Hay un dicho que dice que el hombre, la mujer es estopa y el hombre es fuego. Y viene el diablo y sopla. Entonces, mire, hermano, nunca podemos llegar a creer de que jugar con el pecado es algo tan sencillo y que voy a salir ileso, de que yo puedo, hermano, practicar cosas y realmente no va a pasar nada. Pero mire, pensemos, hermano, nada más en Sansón y Dalila. Sansón, siendo nazareo, había hecho un voto de nazareato. Él no podía beber, tenía que dejarse crecer su cabello, era separado para Dios, para servirle a Dios. Pero él comenzó, hermano, a dejarse llevar por las filisteas. Y luego se le acostaba a Dalila en las piernas. Imaginen que Sansón se le acostaba a Dalila en las piernas. Duérmase negrito aquí que no pasa nada. Tranquilo. Imagínese usted, hermano, ¿podrá el hombre jugar con fuego sin que se queme? Si uno nada más con acercarse a una persona cuando uno está enamorado, en este caso cuando están los novios ahí, hermano, se acerca y de pronto le siente que se eriza. Sí. Porque cuando está enamoradito, hermano, y ahora dígame, Sansón acostado en las piernas de Dalila. Y fuera de eso ya él comenzó a jugar con las cosas de Dios, a mentir, porque él comenzó a decirle mentiras a ella. No, es que la fuerza mía consiste en esto, en aquello, que me amarren. A lo último le confesó realmente en qué consistía la fuerza que él tenía, porque él tenía un pacto con Dios. Pero mire, hermano, cómo terminó Sansón. Le sacaron los ojos, era un objeto de burla para los filisteos. Decían, ¿y acaso no tenía a Dios? Un hombre que le arrancó las puertas a la ciudad, hermano, que Dios lo usó con la quijada de un asno para matar a 1000 hombres, hermano. Decía un predicador, si con una quijada de un asno mató 1000 hombres, ¿cómo sería teniendo el burro entero? Pero Sansón y Dalila, una historia que termina muy triste, porque era un hombre de Dios, era un hombre, hermano, lleno del Espíritu Santo, pero fracasó, porque comenzó a jugar con el pecado y pensó que iba a salir ileso, que no iba a pasar nada. Aún así, Dios, en el último momento, Dios le dio la victoria. Le pidió al Señor que lo llenara con el Espíritu Santo y separó las columnas del templo, y dice que mató más hombres que los que había matado durante toda su vida. Dios siempre mostrando su misericordia, que Él siempre quiere levantarnos, siempre quiere ayudarnos, quiere sostenernos de la mano, no nos deja solos. ¿Y qué me dice de David y Jezabel? David tenía que salir a la guerra, pero él se quedó tranquilo, como si nada estuviera sucediendo. Y estando allí desde el terrado de su casa, vio a Betsabé que se estaba bañando, a Jezabel. Y este hombre la codició, la miró, la mandó a traer, durmió con ella. Y él pensó de que nadie se iba a dar cuenta, de que nadie sabía nada. Imagínese usted y él, cuando llega el esposo de Jezabel, Urías Eteo, mire lo que hizo David.
David, por jugar con el pecado, manda matar a Urías Eteo. O sea, comete adulterio, manda matar a Urías Eteo. ¿Y cómo terminó la situación? Cayó en un adulterio. El hijo que él tuvo que morir porque vino un juicio de Dios y todos los hijos de David murieron. Qué terrible, hermanos. ¿Por qué? Porque uno no puede jugar con las cosas de Dios ni puede jugar con el pecado pensando que no va a pasar nada. Vuelvo y le digo, hermano, la palabra del Señor nos enseña que Dios siempre nos va a dar las salidas. Pero no podemos jugar con el pecado. Hermano, no lo piense. Si en algún momento ha tenido una caída, el Señor lo va a levantar. Dios le va a dar las fuerzas, pero no juegue con el pecado. Porque el cristiano que juega con el pecado termina enredado, hermano, en el pecado. Gloria al nombre de Jesús. Y muchos pensaron que eran intocables, pero fracasaron. Vamos a orar, hermanos.